Bueno, podemos iniciar. A ver, continuando entonces con querido público asistente con nuestro tercer Congreso A ver, enséñame, Internacional Leticia. de Topología y Afines, William. Ok, Sí, le bueno, escucho. Un momento. ya, sí. Voy a presentarte, William. Bueno, me place a mí en esta oportunidad presentar al magíster William César Olano Díaz. Eh, El magíster Orlando es egresado de la Universidad Mayor San Marcos, donde realizó su bachillerato, sacó la licenciatura, la maestría y actualmente es candidato a doctor. Asimismo, él es docente en esta Casa Superior de Estudio en la Facultad de Ciencias Matemáticas. Él es un docente que en la actualidad está liderando el grupo de investigación Villarreal de esta Casa Superior de Estudio de la Facultad de Ciencias Matemáticas, siendo su especialidad la teoría de continuos y sus hiperespacios. Él mantiene una conexión valiosa con expertos mexicanos en el área de topología, con los cuales ha realizado numerosas publicaciones, libros y artículos, ¿no? En esta oportunidad, el magíster Olano nos va a presentar un trabajo titulado Unicidad del seno del topólogo sobre hiperespacios. Mi querido William, la pantalla es tuya y esperamos tu presentación. Puedes presentar. Levanta tu micrófono porque parece que lo tienes apagado. Tu micrófono. Ya, sí, ya le aprendí Ok, ya. ya. ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí se ve y se escucha correctamente. Adelante. Ya, entonces, empecemos, ¿no? Ya, entonces, preliminar, entonces, mi posición, entonces voy a usar los siguientes conceptos, que es teoría continua, continuo C estrella suave, unicidad, propiedad del punto fijo, continuo absolutamente C estrella suave, continuo de clase B doble y encajes ordenado. Esto lo voy a presentar ordenadamente, entonces vamos a empezar. Se ha hablado bastante de continuos, han dado muchos ejemplos. Para mi exposición, yo solo voy a necesitar el arco. El arco lo voy a simbolizar por I, la circunferencia cerrada simple, que lo voy a presentar por S elevado a la 1, el triodo, que lo voy a presentar con la letra T, y el seno del topólogo, yo lo voy a presentar por I, 1 a la X, y la circunferencia de Varsovia, yo lo voy a presentar por S, 1 a la X, ¿no? Estos ejemplos se han dado, yo he visto que se ha dado el que me precedió, entonces prosigamos, ¿no? Entonces, me doy un continuo, eh, me doy un continuo X, entonces, para ese continuo se definen los hiperespacios, 2 a la X, eh, que está formado por los elementos, los conjuntos de X, que es no vacío y cerrado. Y C a la X, sus elementos son todos los elementos de 2 a la X, con la condición que A es conexo. En realidad, el C de X, en realidad sus elementos sigue siendo continuo. Entonces, en teoría de continuo hiperespacio, estos espacios son bien clásicos, bien estudiados.
Entonces, yo voy a necesitar esto para definir la siguiente definición, ¿no? Entonces, la definición de cuando un continuo X es C suave, ¿no? Un continuo va a ser C suave cuando caligrafiado de X, que está definido aquí, es compacto. Del amarillo. Ese C caligrafiado de X, sus elementos son hiperespacios, entonces es de la forma definido arriba, ¿no? Entonces, hay varias equivalencias de cuando un continuo es suave, ¿no? Pero para mi propósito, yo quiero que sea el caligrafiado compacto. Entonces, sigamos, ¿no? Hay un teorema que dice, me doy un continuo cualquiera, entonces cuando el continuo es encadenable, se tiene que ese continuo es suave, ¿no? Ejemplo de esto, el intervalo unitario es encadenable, ¿no? Por lo tanto, por definición de C suave, entonces es un continuo C suave. De la misma manera, yo estoy usando referencia, ¿no? El seno del topólogo, que lo he denotado como 1 a la X, también es encadenable. Por lo tanto, por el teorema 2.2, es suave, ¿no? Entonces, ahí está la cita, ¿no? Entonces, esos son los dos ejemplos que voy a necesitar más adelante, ¿no? Lo he usado. Eh, ya, entonces prosigamos, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo ya le expliqué, este es porque tanto el I, tanto I, 1 a la X son encadenables, esto por un teorema. Hay un corolario que es bien útil. Me doy un continuo localmente conexo, ahí lo estoy subrayando de color amarillo, entonces son lo mismo, es decir, X una dentrita o el C caligrafiado es homeomorfo a C a la X, ¿no? Entonces, eso también voy a usarlo para dar ejemplo más adelante. Ahora, si yo quito la hipótesis, en lugar de poner X localmente conexo, pongo un continuo no localmente conexo, no se cumple, ¿no? No se cumple. Los continuos hereditariamente indescomponibles son C suaves, pero no es una dentrita, ¿no? La dendrita es el continuo que no contiene curva cerrada simple, ¿no? Esa es la dendrita, ¿no? Prosigamos, ¿no? El siguiente teorema también es útil. Me doy un continuo cualquier continuo, entonces son equivalentes, ¿no? X es C suave, es lo mismo que decir el C caligrafiado y el C de X son homeomorfos, son homeomorfos. Y la referencia está aquí, todo lo estoy poniendo con referencia, ¿no? Porque demostrarlo se me va a acabar el tiempo, por el tiempo. El siguiente teorema también también es importante porque conecta, ¿no? Conecta dos continuos. Yo me doy dos continuos X y Y. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes, ¿no? El C de X es homeomorfo a C sub Y, es lo mismo que decir el C caligrafiado es homeomorfo a C sub Y.
Es lo mismo, es lo mismo. Eh, eh, ya, entonces, por ejemplo, el tríodo, yo le toco la letra T, es una dentrita, ¿no? Porque no contiene curva cerrada simple, ¿no? Eh, una T, ¿no? Entonces, no contiene. Entonces, por los teoremas, ya dicho anteriormente, el tríodo es suave, ¿no? ¿Qué significa? Que su caligrafiado de T es compacto. Otro teorema que es útil, que lo voy a usar más adelante, bueno, los continuos que son suaves son hereditariamente incoherentes. El que me precedió habló que cuando un continuo es unicoherente, ¿no? Un continuo es unicoherente cuando lo cubre con dos subcontinuos propios y su intersección es conexo, ¿no? Por ejemplo, la circunferencia cumple que no es unicoherente. En intervalo unitario, sí lo es, ¿no? Entonces, cuando es hereditariamente no gerente, le hereda, ¿no? Le hereda. Por ejemplo, voy a dibujarlo ahí, ¿no? Por ejemplo, este es el intervalo 0,1 o un arco. Entonces, todos los subcontinuos lo va a heredar, ¿no? Todos los subcontinuos va a ser suave. Porque el caligrafiado de esto, como todos los subcontinuos de 0,1 son homeomorfos, y la suavidad lo hereda, ¿no? Hereda. Entonces, por eso es hereditariamente unicoherente C1, ¿no? Bueno, prosigamos, ¿no? Bien, no corre. Te he pasado, un ratito, ahora ha pasado. Ya. El teorema siguiente también dice lo siguiente, ¿no? Me doy un continuo cualquiera, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. X hereditariamente un coherente es lo mismo que decir que yo tomo dos subcontinuos A y B, se tiene que la intersección es conexo. Eso lo hago para demostrar que el seno del topólogo no es un incoherente, no eso. Entonces, usando ese hecho, la circunferencia y el seno del topólogo va a ser, no son hereditarias, no son suaves, ¿no? Por un teorema arriba. Eh, algo pasó, algo me pasó. Ya. Ya, el concepto que a continuación voy a definir es cuando un continuo es suave en una familia, en una clase de familia, con respecto a sus hiperespacios. Entonces, este F va a ser una clase de su continuo, bueno, de un espacio más grande, y yo tomo un elemento X, un elemento en esa clase. Entonces, diremos que X va a tener hiperespacio único en C de X, en la clase de F, y lo vamos a escribir así, C único. Si tomo cualquier otro continuo en la clase, que sea homeomorfo sus hiperespacios, de Y a C de X, se tiene que Y es homeomorfo a X, ¿no?
Eh, como ejemplo de esto, más adelante se va a decir, es el arco, el intervalo unitario, también la circunferencia es único, también es único el seno del topólogo, que le he puesto así, el seno del topólogo, también le he puesto esta es la S1 a la X, la curva de Varsovia, y el seno de topólogo le he simbolizado así, ¿no? Para no estar escribiendo mucho, ¿no? Entonces, más adelante lo voy a demostrar. Bueno, voy a... bueno, acá también, ¿no? La unicidad se define en una clase F, depende. Si arriba en uno se ha definido con respecto a X y aquí con respecto a C sub X. Es parecido, es parecido. Entonces hay un teorema, acá lo cito, acá todo lo estoy citando. Hay un teorema que dice, me doy un continuo suave, entonces es lo mismo. X es único en, o sea, es único aquí, en C de X, o también es único en el caligrafiado de X. El siguiente teorema dice que me doy una dentrita, X una dentrita, entonces que cumple ese requisito. X no es un arco y el conjunto de puntos extremos de X cerrado, entonces X es C único, o sea, es único en C de X y en caligrafiado de X, ¿no? Ahí está la cita. Esto está en la tesis de Acosta, ¿no? También se puede encontrar en otra tesis, ¿no? Entonces, hay una observación, o sea, si X es un continuo que verifica las hipótesis anteriores, se tiene que X es único. Bueno, la unicidad del- de, de los continuos de 0,1 o el arco y las circunferencias son únicos. Esto está también demostrado en uno o también hay varios, en la bibliografía varias que he citado, pero solo le he puesto uno. El teorema 3,5, bueno, esos son únicos. Ahorita lo voy a citar. El teorema 3.5 me dice, me doy un arco. Entonces, si Y es un continuo que tal que su C sub X y C sub Y eh, son homeomorfos estos dos, se tiene que Y es un arco o una curva cerrada. Entonces, esa está en Acosta, es la tesis de Acosta. Y el siguiente teorema, bueno, también está en la tesis de Acosta, que dice, me doy una curva cerrada, el teorema anterior era un arco, ahora acá me tomo una curva cerrada, simple, y es un continuo tal que el hiperespacio C sub X y C sub Y son homeomorfos, entonces Y es un arco o una curva. Como ejemplo de esto, tenemos que C sub Y es homeomorfo a, al- al- a la circunferencia, ¿no? Bueno, no estoy describiendo el modelo geométrico. Uno es un triángulo, el otro es una circunferencia con sus puntos interiores, ¿no? El siguiente teorema es un poquito más preciso.
Le he tomado los dos teoremas anteriores y con el ejemplo me doy un continuo arbitrario, entonces son equivalentes, ¿no? Uno, X un arco, una curva cerrada simple, es lo mismo que decir que el C sub X y el C sub Y son homeomorfos, y acá era bueno, claro, está cambiando. 2 y 3, el que cambia, acá está este es el intervalo unitario y el de acá es la circunferencia. Entonces, del teorema 3.8 se sigue que el intervalo no es único. El intervalo, esto es único aquí, ¿no? Aquí es único en el caligrafiado, pero no va a ser único en C sub X, ¿no? Porque si fuese único, y como el C si esto de aquí es el mismo que la circunferencia. Si fuese único, entonces por este teorema 3.8 significaría que I es homeomorfo a S1, pero eso es imposible, ¿no? Porque es imposible, ¿no? No son homeomorfos. Bueno, el teorema, bueno, acá está el teorema, ¿no? El teorema 3.9 dice que el I no es único significa en C sub X. Y el teorema siguiente, también la circunferencia no va a ser único. Único significa en este hiperespacio. Entonces, el siguiente teorema, 3.11, bueno, ahí está la cita. Si X es igual a Y o X es a la S a la 1, entonces, entonces X único va a ser único, pero en el caligrafiado. Aquí me he equivocado, debe ser en caligrafiado. Ese C debe ser esto. Único significa esto de aquí, en el que estos son únicos si fuese homeomorfo a otro continuo, significa que Y es homeomorfo a X, ¿no? Es el mismo. Entonces, lo de arriba para mí, son clásicos, ese ya tan citado. Ahí está el teorema, se cita, ¿no? Ahora, el que viene, voy a estudiar la unicidad del seno del topólogo, que es esto de aquí, y de la curva de Varsovia, ¿no? Entonces, para eso voy a hacer, bueno, voy a usar teoremas ya que están citadas. El siguiente teorema está en Acosta, ¿no? En la tesis de doctorado de Acosta. Dice lo siguiente: me doy un continuo cualquiera, y si sea la X y este seno del topólogo son homeomorfos, entonces X homeomorfo a 1 a la X o homeomorfo a de Varsovia. Entonces, esto dice así, ¿no? Si X es homeomorfo este es el mismo que decir a esa curva, bueno, una curva medio así. Esta es la curva del seno del topólogo. Si son homeomorfos, significa que X bien es esta curva, o si no, la curva de Varsovia, ¿no? O bien es esto, o bien es lo cierro, ¿no? Entonces, este teorema garantiza, ¿no? Bueno, pues sigamos, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no?
El círculo de Varsovia, bueno, esta es la cita. Dice que estos dos son homeomorfos. Son homeomorfos, o sea, el seno del topólogo, o sea, su hiperespacio y su hiperespacio de la curva de Varsovia, son lo mismo, pero más adelante, aquí son lo mismo, pero en el caligrafiado ya no, ya. En este hiperespacio el más grande, el más grande, ya esto ya cambió, esto ya no es esto, ya no, entonces ya no es esto. Entonces, del ejemplo 3.3 y 3.12 se tiene que me doy un continuo cualquiera, son equivalentes, ¿no? Son equivalentes si X es homeomorfo al seno de topólogo o cualquiera, ¿no? Puede ser a la curva de Varsovia, es lo mismo que decir que su hiperespacio X y el hiperespacio del seno de topólogo son homeomorfos, o el 3 dice que el X va a ser homeomorfo al hiperespacio de la curva de Varsovia, ¿no? Entonces, esto, en realidad, esto está en la tesis, en la tesis de Acosta, esa tesis habla sobre unicidad nomás, ¿no? Ya, entonces, vamos a proseguir, ¿no? El siguiente teorema también está citado, ¿no? Entonces me doy un continuo cualquiera, entonces son lo mismo. Si X es suave, es lo mismo que su caligrafiado, es lo mismo que el C sub X, ¿no? Es lo mismo. Entonces voy a usar este teorema para demostrar, esta proposición le hice al inicio de este año, ¿no? La proposición 3.16 dice que el seno de topólogo es único. ¿Qué significa? Que su caligrafiado de este continuo, este seno de topólogo, que sea homeomorfo a su caligrafiado que sea homeomorfo a cualquier continuo, tengo que llegar que ese y de X son homeomorfos, llegar que al revés del escrito, llegar que X es el mismo que Y, 1 a la X, 1 a la X, 1 a la X. Entonces, para esto yo considero un continuo, un continuo que X que sean homeomorfos. Que sean homeomorfos. Entonces, por la suavidad del seno del topólogo y por el teorema 315, somos lo mismo, eh, se llega que el X es suave, el X es suave. Y si el X es suave, entonces significa que su caligrafiado es compacto. Entonces, pero por el teorema, hay un teorema, el anterior, ¿no? El 3.15 por la parte 2 dice que el caligrafiado es lo mismo que el C sub X. Y hay un teorema que dice si, si el hiperespacio de X es homeomorfo al seno de topólogo, entonces eso implica que X es el seno de topólogo o es la curva de Varsovia, ¿no? Entonces, usando ese hecho,
Entonces, aquí está, ¿no? Por el teorema anterior, entonces llego que voy a llegar que ese seno de topolo, el X va a ser homeomorfo, porque la curva de Varsovia no es suave, ¿no? Porque no es suave. Entonces, la única posibilidad, usando el teorema de Acosta, se va a llegar que X es homeomorfo al seno del topólogo. De la misma manera, voy a demostrar luego el de la curva de Varsovia, ¿no? Que también es único. Aquí, para demostrar esto, entonces el seno de topólogo no depende de la clase de F, no depende de la clase. De acuerdo a la definición de unicidad, un continuo es único, puede ser en C sub X o en el caligrafiado de X, pero hay una familia, una clase de, de, que tiene, de continuo que tiene, que caracteriza la unicidad, ¿no? Pero acá no. Acá yo supongo que el caligrafiado ahí sea ahí, que el caligrafiado de X sea al caligrafiado del seno de topolo, pero no tomo esa familia, no lo tomo como referencia. Eh, bueno. Aquí ahora voy a demostrar que la curva de Varsovia es único, pero para hacer la unicidad eh, tengo que usar el siguiente teorema. Hay un teorema que dice, me doy un continuo arbitrario, son equivalentes, ¿no? Si X es localmente conexo, el C sub X es localmente conexo y el caligrafiado es localmente conexo. Y a mí lo que me interesa es, si el 3 es localmente conexo, entonces el X es localmente conexo, porque acá dice que 3 implica 1. Y acá está la cita, ¿no? Acá está la cita. Entonces voy a usar ese hecho para demostrar que el seno, la curva del seno, la curva de Varsovia es único. Bueno, voy a proseguir un poquito más. Bueno, el teorema, el otro teorema que voy a usar es el siguiente, ¿no? Para demostrar que el seno de la curva de Varsovia es único. Para eso me doy el teorema que dice 3.9, me doy un continuo cualquiera, dice lo siguiente, ¿no? Si X es un arco conexo y astriódico, es lo mismo que decir el X solo puede ser una curva cerrada simple o puede ser un arco o puede ser un círculo de Varsovia. Entonces, con, con el teorema anterior, con este teorema, voy a demostrar que la curva de Varsovia es único en el caligrafiado. Bueno, sigamos. Entonces, aquí lo voy a demostrar esta proposición me dice que S1 a la X es único sobre esa familia, pero acá debería ser en el caligrafiado, en el caligrafiado, ahí es único. Para ser único, yo tomo un continuo y supongamos que el caligrafiado de X y el caligrafiado de S1 a la X son homeomorfos. O sea, un continuo que su caligrafiado sea homeomorfo al caligrafiado de la curva de Varsovia, ¿no? Ahora, como la circunferencia no es localmente conexo, y por el teorema 3.7 dice que el X no es localmente conexo. Porque
bueno, este sale por ser homeomorfismo, y uso entonces. Ya, entonces ya, como ya no es localmente conexo, entonces voy a usar, este es el S1, ¿ah? Este es el S1. El S1 no es localmente, bueno. Entonces, como el intervalo 0,1 y la secuencia, acá hay un error, era el 1 a la X, esa es de la, de la curva de Varsovia. Entonces, el intervalo 0,1 y la circunferencia son localmente conexos, se tiene que X no puede ser, el 0,1, tampoco no puede ser la circunferencia. Entonces, es un teorema antes, más arriba. Ahora vamos a usar el teorema anterior, usando ese teorema. El teorema dice si C sub X es homeomorfo el CEO, homeomorfo a C, a S1 a la X, entonces el X puede ser bien S1 a la X o el I1 a la X, ¿sabes? Entonces, usando ese teorema, entonces vamos a llegar que X, que el X va a ser homeomorfo a 1 a la X, ¿no? ¿Por qué? Porque el F que pertenece a la clase. La clase, el X, tiene la propiedad de ser arcoconexo y astriódico. Astriódico. Entonces, este teorema, bueno, hasta el momento, el seno del topólogo, que yo lo he puesto así, es único, y también esto también, este es la curva de Varsovia, es único. Bueno, esto necesito entonces para la propiedad del punto fijo. Para eso lo voy a necesitar, ¿no? Bueno. eh, Eh, bueno, aquí nuestro objetivo de esta exposición es trabajar con esta definición de la propiedad del punto fijo. La propiedad del punto fijo, eh, eh, esta está acá citada, ¿no? Me doy una función que va de X a C sub X, dice que va a tener la propiedad de punto fijo si verifica todo este requisito para este X. Entonces, usando esa definición, eso se va a extender, ¿no? Se va a extender para el caligrafiado. Yo lo voy a llamar, cuando una función es una selección subdual de la propiedad del punto fijo, porque se comportan lo mismo, son casi equivalentes, ¿no? Bueno. Bueno, usando las definiciones anteriores, se va a definir, tengo una función g que va de x al c caligrafiado. Entonces, ese g va a tener la propiedad de punto fijo. Si yo tomo un x pequeña en x grande, se verifica esto. La selección es parecido, al revés, ¿no? Parecido es. Entonces, este concepto para mí es primordial porque voy a definir ahora el que sigue el continuo de clase B doble, ¿no? Continuación. Entonces, voy a definir, entonces, me doy este es un C grande, una clase de continuo. Entonces, la clase B doble está definido así, ¿no? A esto lo llaman, esta CB doble, son funciones débilmente confluentes, ¿no? Acá yo le he descrito, de acuerdo a un artículo,
Entonces, un elemento de CW son funciones para un continuo Z, el X se está moviendo, que sea subjetiva y la función inducida la función inducida es subjetiva, ¿no? Bueno, o es lo mismo que decir que las funciones son débilmente confluentes, ¿no? Son lo mismo. Hay un teorema que voy a recoger, es el siguiente, ¿no? El teorema dice, si X pertenece a la clase B doble, es lo mismo que X es absolutamente suave. El 3 dice que X tiene la propiedad de... la suavidad, lo voy a definir ahorita la suavidad. Me, me, me atra- bueno, no lo copió la suavidad. Suavidad significa que un continuo, digamos, X es absolutamente suave, absolutamente endoso, el X absolutamente, cualquier continuo que lo contiene, digamos Y, cualquier continuo que lo contiene también es suave. Por ejemplo, el intervalo 0,1 es absolutamente suave. Eso significa cualquier continuo que contiene a 0,1 también es suave, porque 0,1 es encadenable. Hay un teorema que dice si un continuo es encadenable, entonces es suave. Entonces, este continuo es más grande que le contiene a 0,1, también va a ser ese suave, ¿no? Eh, Cumple porque la fluidad tiene la propiedad topológica. Por eso. Y aquí me faltó definir cuando un continuo es absolutamente suave. Entonces yo, como estoy trabajando en encajes ordenados, entonces estos conceptos de unicidad, suavidad, para mí es nuevo todavía el concepto de absolutamente suave y la propiedad de la clase de CW están relacionados, están ahí relacionados. eh, es casi parecido su propiedad eso. Bueno, vamos a proseguir, ¿no? Un poquito más. Ya. Bueno, antes de finalizar, entonces, aquí mi problema es lo siguiente, ¿no? Eh, Mi problema, hay un teorema, antes de la pregunta, hay un teorema que dice lo siguiente, ¿no? Ese está citado. Me doy un continuo X que tiene la propiedad cubriente. Este es lo mismo que decir que ser suave hereditariamente, ¿no? Hereda, ¿no? Entonces, bueno, son equivalentes, ¿no? X suave, X es de clase CW, siempre cuando X tenga la propiedad cubriente hereditariamente, ¿no? La pregunta es, yo estoy trabajando en estas preguntas, ¿no? En esta pregunta, la pregunta es la siguiente: me doy un continuo arbitrario, un continuo que tenga la propiedad cubriente. La pregunta es, bueno, lo voy a marcar con rojo. La pregunta es el 5,9, ¿no? El 5,9,1. Me doy cualquier función continua y la pregunta es, ¿esa función tendrá la propiedad de punto fijo? O sea,
y la otra pregunta es la pregunta 5.19.2. ¿Existe una selección para el C caligrafiado? Y la última pregunta, ¿son equivalentes? Son equivalentes 5.19.1. Eh, Estos preguntas, ahorita es mi objetivo principal, porque la definición o el concepto de la propiedad de punto fijo, voy a retroceder. eh, Esta definición, la definición, toda esta definición que está en rojo, es nueva, ¿no? Como es nueva, entonces yo tengo que construir ejemplos, si no, no funciona la definición, ¿no? Construir ejemplos, ver qué propiedades puede deducirse de esa definición, ¿no? Eh, entonces, y esto ya no es fácil, ¿no? Uno piensa que si esa función tiene la propiedad de punto fijo, entonces es lo clásico. Lo clásico, cuando una función, yo tengo un continuo que va de acá a acá mismo, tiene la propiedad de punto fijo. Cuando existe un elemento acá, digamos X, y lo fija, ¿no? Entonces, lo fija, lo fija. Entonces, esta definición es diferente que a esta definición, no, no es la misma. No hay, no hay, o sea, no hay relación, no hay. Entonces, el concepto de la propiedad punto fijo, cuando también se define una selección, parece que se tiene la misma comportamiento, ¿no? Aquí se me ha comido, me parece que mi exposición era un poquito más, pero se ha comido, parece. Bueno, para finalizar, antes de decir gracias, entonces, la cita bibliográfica, acá está Acosta, ¿no? En la tesis del doctorado de Acosta, para llegar para demostrar o llegar cuando llegar a esto, ¿no? Y a 1 a la X, ese conjunto denota eh, el seno de topólogo para llegar a esto. Ese está al final, ¿no? Ha hecho muchas construcciones. También he visto en otros artículos, pero que no, yo no los tengo. Entonces, para llegar a esto, para llegar a esto, entonces lo construye, ¿no? Construye. Y, bueno, gracias a esta información he demostrado que, que este I1 a la X y 1 a S1 a la X son únicos, mientras que esto es igual al, es ese, el seno del topolo, el seno del topolo es C suave, es lo mismo que decir, este es el día. Es lo mismo que decir esto. El- Suavidad significa que su caligrafiado son lo mismo, mientras que, que esto no es, ¿no? De la curva de Varsovia no es. Son únicos, el I 1 a la X, a la S 1 a la X, pero no son, uno no es suave, ¿no? Entonces, gracias a la Costa, he llegado a demostrar esto.
hay varios, ¿no? Entonces, eh, bueno. Y, y de la propiedad donde he sacado de la clase B doble, es sobre el 14 creo que es, el 14. Allí habla sobre la clase doble. Disculpe, en el 15, ¿no? En el 15. En el 15, aquí tengo tres artículos que recién he visto y habla sobre la propiedad de la clase B doble y también habla de la propiedad de cubriente, ¿no? Bueno, para finalizar, para finalizar mi exposición, eh, este tema de la propiedad del punto fijo, eh, ese me lo dio me obligó a estudiar esto, el doctor Pedro Celso Contreras, Contreras Chamorro, Chamorro, me dio ese tema, ¿no? Estaba interesado sobre esto, porque yo sí conozco los encajes ordenados, me estoy especializando, y, y- y para probar la unicidad de esto, de 1 a la X, depende de la clase, ¿no? De esta clase, de la clase de este continuo. Por ejemplo, yo he tomado que esta clase, los continuos de esta clase, debe ser astródico, bueno, con una propiedad especial de que tiene esto. Pero en los encajes ordenados no, ya no depende de esta clase. Ah, entonces, el detalle de lo que estoy haciendo. Mientras que lo que estoy presentando, de la unicidad de S1 a la X, sí depende de esa clase, pero cuando yo introduzco el concepto de encajes ordenados, ya no. Ya no. Yo tomo un continuo cualquiera que su caligrafiado de esto sea el X caligrafado de X de esto, y solito va a salir su propiedad, ¿no? Bueno, gracias. Eso sería todo en mi exposición. Eh, Gracias. Muchas gracias a su participación, ese magíster William Olano. No sé si en los asistentes hay alguna pregunta. Pueden levantar su micrófono o podrían escribir en el chat para transmitir la consulta. Bien, al parecer no hay consulta. A ver, sí está Jorge levantando la manito. ¿Puedes levantar tu micrófono, por favor? Bueno, ¿me escucha? Sí, sí se te escucha, Jorge. Sí, solo una pregunta. ¿Esto de suavidad tiene que ver con la propiedad de abanicos suaves o es otro concepto? Nada más. Eh, no he escuchado su pregunta. Es que en abanicos tiene una cosa que se llama punto de suavidad. Entonces dice que un abanico es suave si tiene un punto de No, suavidad. es O diferente. Es es diferente. diferente. Ok. El concepto es diferente. El concepto es diferente. Yo me estoy basando de este de aquí. Bueno, yo me baso de la definición aquí lo te voy a decir, del 5. El 5, del 5, el 5 habla de la definición del concepto de cuando un continuo es suave, ¿no? Hay equivalencia, un continuo es suave
si el grafiado es compacto. O también me estoy basando de esto, la 15 o la 16, ¿no? Aquí también, ¿no? Acá también habla también de ese concepto cuando un continuo es suave, ¿no? Entonces, no, como yo no tengo mucha bibliografía, siempre tengo lo que recojo en internet. eh, entonces, no, el concepto creo que no, o ignoro, ¿ah? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Ah, ok, ok, muchísimas gracias. Gracias también por su participación. Este, profesor William Olano, le agradecemos mucho por su participación a este tercer Congreso Internacional de Topologías y Afines. Le vamos a presentar en pantallazo su diploma de participación como ponente y nuevamente agradecerle y esperamos constar también con sus trabajos para el siguiente Congreso. Sabemos que usted lo inició y estamos tratando de continuar con su esfuerzo, ¿no? Y bueno, muchas gracias nuevamente, William, y un Sí, saludo sí, sí, hacia tu persona y a los niños. sí, Bueno, ya siendo las 12:55, agradecemos a todos los participantes a esta mañana del Tercer Congreso Internacional y les invitamos a la continuación en nuestro horario de la tarde y también a la ceremonia de clausura, este, que está organizada para el día de hoy. Entonces los esperamos a todos ustedes el día de hoy a las 3 de la tarde, que vamos a continuar con nuestro evento. Muy buenas tardes con todos ustedes y nuevamente gracias por su participación.